Bienvenidos nuevamente a su canal de estadísticas con Excel. Pues siguiendo con los casos de contraste de hipótesis que son de mucha utilidad en el ámbito de la investigación, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre cuando tenemos dos muestras independientes y conocemos la variabilidad o la desviación estándar o el parámetro poblacional de variabilidad, ya sea la desviación estándar o ya sea la varianza. Pero antes de iniciar con la parte práctica, tenemos que tener los conceptos claros en dónde nosotros podemos aplicar estos casos. Primero, y como lo hemos visto en el trayecto del tema de contraste de hipótesis, es que tenemos que asumir la normalidad de los datos. Hay que asumir que los datos son normales. Y siguiendo una distribución de esos datos, debería haber normalidad en ambas muestras que yo tomo. Recordemos que estamos hablando en esta ocasión ya de dos muestras, a diferencia de los videos anteriores que hemos hablado de contraste de hipótesis, pero de una sola muestra. En esta ocasión vamos a hablar de dos muestras. Y que esas dos muestras deben tener o seguir una distribución normal. Y si cada una de esas muestras sigue una distribución normal, quiere decir entonces que la diferencia de esas dos muestras también debe seguir una distribución normal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos el primer precepto que debe estar bastante claro, y es que debe haber normalidad en los datos, tanto en la primera muestra y en la segunda muestra, y de igual forma en su diferencia de las muestras. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Adicional, que también necesitamos conocer algo de la variabilidad de esas dos muestras. Por lo tanto, esos serían los tres preceptos que nosotros deberíamos tener. Asumimos normalidad en las muestras, asumimos que también hay normalidad en la diferencia de esas muestras, y también debemos conocer la variabilidad o el parámetro de variabilidad, cómo se encuentra ese parámetro de variabilidad de los datos. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Basado en eso, en esos tres preceptos, entonces podemos formular una fórmula que me ayuda a calcular este valor. Como ya conocemos, si dentro de nuestros estudios nos proporcionan ese parámetro poblacional de variabilidad, entonces con eso, ¿sí? Parámetro poblacional de variabilidad, con eso ya nosotros podemos hacernos una idea del estadístico de prueba que deberemos utilizar. Y si conocemos ese parámetro, quiere decir que entonces debemos utilizar un estadístico de prueba basado en ese valor poblacional que nos están otorgando. Por lo tanto, en estos casos, en donde conocemos ese parámetro poblacional, debemos utilizar nuestra prueba de hipótesis, el estadístico de prueba que debemos utilizar es la prueba Z, claro está. Vamos a formular esa ecuación que nos va a ayudar a conocer cómo se encuentra la variabilidad con respecto a esa diferencia de media. Para eso vamos a insertar una fórmula, ¿sí? Una ecuación, y en esa ecuación vamos a comenzar escribiendo que vamos a utilizar Z, abrimos paréntesis, y de allí vamos a insertar un índice. Insertar primero
el valor, y ese valor debería estar de esta manera. Así está. Por lo tanto, lo primero que debemos conocer es la media de ese valor de la primera muestra. Menos, vamos a ampliar un poco por acá, y esto le vamos a subir un poco para poder verlo mejor. Ahora sí. Vamos nuevamente a insertar la ecuación. Insertamos que sea su índice de la primera muestra. Esto vendría siendo la media. Perdón, media. Y ese valor de la media debería ser un acepto, ¿no? Para que quede un X. Así es. Muy bien. La primera media menos la segunda media. La segunda media va a ser esta. Debe ser con acento. 2. Muy bien. Entre. Interesante. Vamos a colocar por acá. Cortamos este valor, lo ponemos acá arriba. Y vendría siendo un radical. Ese radical, parte interna, va a llevar 2 divisiones. Más, nuevamente, 2 divisiones. Así está. Este de aquí vendría siendo índice al cuadrado de la primera, y esta vendría siendo una varianza. La fórmula pareciera un poco compleja, pero ya hemos visto mucho de estos valores, por lo tanto no es de sorprendernos. Todo esto vendría siendo a raíz de estadística descriptiva, que ya la hemos visto en videos anteriores, así que no hay mayor complicación. La mayoría de estos símbolos ya los conocemos, de esta simbología ya la conocemos, por lo tanto solamente tenemos que interpretar. Recordemos que estamos utilizando las fórmulas para representar cómo sería simbólicamente. Realmente para la parte didáctica es bueno conocer qué es lo que hace Excel internamente para poder hacer los cálculos, pero no vamos a utilizar esta fórmula. Pero sí es importante que nosotros conozcamos de dónde provienen esos datos que nosotros obtenemos de Excel. Y ahí está. Nuevamente pareciera compleja la fórmula, pero realmente esta fórmula es bastante intuitiva. Muy bien. Fíjense los parámetros que necesitamos. Necesitamos la media de la primera muestra, la media de la segunda muestra, necesitamos la varianza de la primera muestra y necesitamos la varianza de la segunda muestra. Claramente la muestra 1 y muestra 2. Sin embargo, el primer valor que necesitamos es conocer cuál es el parámetro que nos otorgamos. Digamos, vamos a poner este ejemplo, que la variabilidad en el cuánto ganan diariamente los plomeros y los electricistas, que quisiéramos saber si realmente hay una diferencia entre lo que gana un plomero y lo que gana un electricista diariamente. ¿Sí?
Entonces nuestra hipótesis, digamos que, por ejemplo, los plomeros tienen una desviación estándar de 5 y los electricistas tienen una desviación estándar de 4,50. Vamos a poner esto en valores numéricos monetarios para que se haga similitud con lo que estamos analizando. Entonces estamos analizando lo que ganan diariamente los plomeros y lo que ganan diariamente los electricistas, ¿sí? Y digamos que este dato, que es de la desviación, digamos que este dato corresponde a la desviación estándar poblacional. Este parámetro nos lo proporcionaron en un estudio anterior, quizás en alguna investigación que se haya hecho, en algún censo que tenga que ver con industria, datos que muy pocas veces vamos a obtener, ¿sí? Realmente muy pocas veces vamos a obtener ese dato poblacional, pero pues hay que ejemplificar y para poder detallar lo que queremos ver en contraste de hipótesis es bueno conocer tanto cuando tenemos la información poblacional y cuando no la tenemos en población, no tenemos esta información poblacional. Por lo tanto, en este caso, en este contraste de hipótesis, en este análisis que estamos haciendo, básicamente nos proporcionaron ese dato de la desviación estándar poblacional. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la ecuación, no me pide la desviación estándar, lo que me pide es la varianza. Por lo tanto, para poder calcular la varianza de una desviación estándar, yo debo calcular la potencia de ese valor. Por lo tanto, selecciono el valor de la desviación estándar, punto y coma, que es mi separador de parámetros en Excel, coloco el 2 porque está elevado al cuadrado, cierro el paréntesis y ahí está. De igual forma lo calculo para los electricistas. Y vamos a colocarle el mismo formato. Ahí está. Pues todos los demás valores ya lo puedo obtener directamente. Esta ecuación la podríamos hacer tan compleja o tan sencilla como queramos. Digamos que podemos calcular la media y el promedio. Vamos a calcularlo. Media o promedio. ¿Sí? Vamos a calcularlo, la media o promedio. Vamos a mover esto un poco. Y va a ser lo siguiente. Promedio va a ser igual. Seleccionamos los plomeros. Y copiamos esta misma fórmula. Vamos a escribirla. Promedio. Seleccionamos los electricistas. Y enter. Vamos a darle el mismo formato. Copiamos el formato. Y seleccionamos las 12. Ahí está. Ya tenemos el promedio calculado. Ya tenemos la parte del numerador ya calculado. El promedio 1 y el promedio 2. Tenemos también la varianza de los plomeros y la varianza de los electricistas. Y la N, que claramente la N vendría siendo las 20 registros. Muestra es de 20. Muy bien. Recapitulando, ¿qué necesitamos para que nosotros podamos utilizar este contraste de hipótesis y esta prueba estadística en nuestro caso? Necesitamos tener dos muestras independientes. ¿Cómo yo sé que son independientes? Pues que un plomero no se mezcla con un electricista y viceversa, ¿sí? O que el valor diario del promedio no depende, ¿sí?, del electricista. Son totalmente independientes lo que gana el plomero de lo que gana el electricista. No se van a mezclar, no se van a solapar. Por lo tanto, ya ahí detectamos que son independientes. 2. Que la población sigue una distribución normal. Ya lo dijimos anteriormente. Y 3.
necesitamos que nos hayan proporcionado el valor del parámetro poblacional, ya sea la desviación estándar, como fue en nuestro caso, y la convertimos en una varianza, o viceversa, si nos dan la varianza, podemos trabajar esta fórmula que tenemos estructurada en el Excel. Muy bien, ya tenemos todos los parámetros, ¿sí? Que lo podemos ver de manera sencilla. Yo podría estructurar toda esta fórmula directamente acá, pero vamos a hacerlo de manera sencilla. Por lo tanto, vamos a calcular esa ecuación de Z. En Excel sería de esta manera. Igual, abrimos el paréntesis, así mismo como está estructurada la fórmula, seleccionamos el valor de la primera media que corresponde al plomero, menos la media que corresponde al electricista, cierro paréntesis, entre raíz, abro paréntesis. ¿Por qué? Porque esta parte se tiene que solucionar. Esto se conoce como jerarquía de operaciones. Yo debo solucionar esta parte primero antes de calcular la raíz. Por lo tanto, esto se tiene que solucionar. Y me dice que hay una división entre la varianza poblacional de los plomeros entre la cantidad de muestras que lo tenemos en los plomeros. Hay ocasiones en que nos proporcionan una muestra desparejada, por ejemplo. Puede haber una muestra que tenga más cantidad de plomeros encuestados o muestrados y menos cantidad de electricistas. Esto también podría suceder. En este caso tenemos paridad en ambas muestras. Cerramos el paréntesis, más abrimos nuevamente otro paréntesis, seleccionamos el valor de la varianza correspondiente a los electricistas entre la muestra de esos electricistas. Cerramos el paréntesis de esa jerarquía, cerramos el paréntesis de la raíz y le damos Enter. 0.45. Ok, muy bien. Esto es importante. Antes de hacer cualquier cálculo, nosotros deberíamos haber planteado nuestra hipótesis. ¿Sí? Antes de haber hecho cualquier cálculo, nosotros debíamos habernos planteado nuestra hipótesis. Y vamos a hacerlo en este momento. Todavía no es tarde. Vamos a plantear nuestra hipótesis. Paso número 1. Establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como ya hemos dicho en videos anteriores, el contraste de hipótesis se estructura en 5 pasos, ¿sí? Para llevar un orden, más bien. Lo primero que tenemos que hacer es estructurar nuestra hipótesis, claro, antes de recoger la muestra, antes de plantearnos qué prueba de hipótesis hay que hacer, hay que estructurar estos 5 pasos para que nos quede claro y nos vaya guiando, porque después podemos tomar una decisión sesgada, porque ya sabemos el resultado. Entonces, lo ideal es plantearse la hipótesis primero. Entonces, para plantearnos nuestra hipótesis, digamos que tenemos la percepción que los electricistas ganan más que los plomeros. ¿Sí? Podemos decirlo, vamos a suponer eso, aunque viendo las estadísticas descriptivas de la media promedio están bastante similares. Pero digamos que los electricistas ganan más que los plomeros. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Por lo tanto, voy a estructurar mi hipótesis, voy a insertar una ecuación nuevamente y aquí voy a escribir mi hipótesis. Digamos que H sub 0, que vendría siendo mi hipótesis, va a ser lo siguiente. 2 puntos. La media poblacional, o sea, mu, vamos a insertar otro índice,
media poblacional de los electricistas, y esta mu, media de P, ¿sí? Digamos que los electricistas son los que ganan más, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en mi hipótesis nula va a ser lo contrario. Entonces, si yo estoy diciendo que los electricistas ganan más, o sea, son mayor, por lo tanto, voy a decir que en mi hipótesis nula va a ser mayor o igual ¿quién? Los plomeros, ¿no? Y E de electricista sería de esta manera. Esta vendría siendo mi hipótesis. Vamos a subirlo un poquito más para que se pueda ver. Muy bien. Esta vendría siendo mi hipótesis nula. Mi hipótesis nula vendría diciendo la media de los plomeros es mayor o igual a la media de los electricistas. Ahora bien, mi hipótesis alternativa vendría siendo lo contrario. H sub 0. Y aquí vendría lo que realmente estoy buscando. La media de los plomeros es menor que la media de los electricistas. ¿A qué hace referencia? Recordemos que estamos viendo lo que ganan diario los plomeros y los electricistas, digamos, por hora. Claro está, por hora. Esto no es lo que puedan ganar en un día. Estamos viéndolo por hora. La media de los plomeros de cuánto ganan por hora es menor a la media de cuánto ganan los electricistas por hora. Y ahí está mi primer paso. El segundo paso vendría siendo establecer el nivel de significancia. El nivel de significancia que vamos a establecer, que vendría siendo alfa, vamos a insertar un símbolo. Alfa vendría siendo igual a 0.01. ¿Qué vendría siendo alfa? Recordemos que alfa es en base al error asociado a tomar una decisión en contra esta hipótesis. ¿Qué decisión? Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ese es el error que nosotros estamos estimando de poder equivocarnos en nuestra conclusión. Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ahí está. Eso es nuestro alfa. Recordemos que en contra esta hipótesis tenemos dos errores, dos posibles errores. El error alfa y el error beta. El error alfa me dice que se puede dar cuando rechazamos la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y el error beta, que muy poco lo utilizamos, más nos enfocamos al error alfa, pero también existe un error beta, nos dice que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta realmente habría que rechazarla o es falsa. Pero nosotros nos enfocamos en el error tipo 1 y en ese error podemos estar validando los dos posibles errores. Paso número 3. Seleccionar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba claramente ya lo tenemos identificado basado en esta ecuación, pero para poder utilizar ese estadístico de prueba tenemos que conocer algo. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? El valor, ya sea
de la desviación estándar o de la varianza poblacional. Si ese valor no nos lo proporcionan, no puedo utilizar una distribución Z. No la puedo utilizar. Por lo tanto, esto tiene que cumplirse. Que la desviación estándar poblacional o la varianza poblacional no las hayan dado como fuente de datos para calcular nuestro contraste de hipótesis. Por lo tanto, en el paso número 3, el estadístico de prueba seleccionado es prueba Z. Con su distribución, claro está. Ahí está. Muy bien. Paso número 4. Establecer la regla de decisión. Para establecer la regla de decisión, tenemos que utilizar la distribución, claramente la distribución Z, asignada a esa prueba Z. Esa distribución Z que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, vendría siendo en función de nuestro nivel de significancia. Colocar distribución Z. Anteriormente, o lo que se hacía cuando no teníamos disponibilidad de los sistemas, era utilizar una tabla que tenía los valores asociados a la probabilidad de cometer ese error. Sin embargo, muchos de los sistemas se han modernizado, hemos tenido la influencia de tener esas pruebas ya calculadas dentro de los sistemas, y uno de ellos es Excel, por eso que le estamos sacando mucho provecho a las bondades que tiene Excel. ¿Qué función vamos a utilizar? Pues la misma función que hemos utilizado en otras ocasiones para intervalos de confianza y contraste de hipótesis. Esta distribución se conoce como distri.normal.inver. Y antes de escribir esta función en Excel, les quiero recordar que, por favor, si les dé mucha utilidad a estos videos, suscríbanse al canal y denle like para poder seguir compartiendo con ustedes este maravilloso mundo de estadísticas y en Excel. Muy bien, entonces comenzamos a escribir nuestra distribución distri.normal.estándar.inver. Esta es la que necesitamos. Recordemos que esa distribución normal estándar nos da un valor, o nos solicita un valor, y dice que es la probabilidad. La probabilidad vendría siendo el valor de nuestro nivel de significancia o nuestro alfa. Y aquí hay un paso importante. Si estuviéramos hablando de una prueba de 2 colas, nosotros deberíamos dividir ese valor entre 2. Pero como estamos hablando de una prueba de una cola, ¿cómo sé que es una prueba de una cola? Por la simbología que tiene al momento de establecer la hipótesis, del planteamiento de la hipótesis. Si este símbolo hubiese sido igual y el de la hipótesis alternativa hubiese sido diferente, entonces aquí en la probabilidad o en la distribución de la probabilidad de Z, tendríamos que dividirlo entre 2. Sin embargo, como es distinto a la igualdad, ya sea que sea menor o mayor o igual, entonces no se divide entre 2. Por lo tanto, cierro el paréntesis y le doy Enter. Ahora bien, recordemos que como estamos utilizando el inverso, me va a dar un valor negativo. Debemos recordar que solamente tenemos que tomar el valor absoluto, ¿sí? Porque estamos utilizando el inverso. En esa regla hay que utilizar el valor absoluto. Por lo tanto, yo puedo utilizar la función absoluto, a
ABS, selecciono el valor que acabo de calcular y le doy Enter. Y ahí me queda positivo. Y luego redondeo a un número de 2 decimales. Y ahí está. Era 2.33. ¿Ok? Entonces, ahora sí debemos establecer nuestra regla de decisión. Nuestra regla de decisión sería lo siguiente. Si estamos diciendo que los electricistas, ¿sí?, ganan más, perdón, los plomeros ganan más que los electricistas en la hipótesis nula, entonces diría lo siguiente. Vamos a escribirlo. Si el valor de la prueba, del estadístico de prueba Z es mayor a 2.33, si es mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2.33, se acepta la hipótesis nula. ¿Cierto? Aquí lo estamos diciendo. Ahí estamos confirmando si el valor de P, el valor de la distribución es de la prueba estadística, es mayor que 2.33. ¿Por qué mayor o igual a 2.33? Porque aquí me lo está diciendo el símbolo. Si es mayor o igual a 2.33, se cumple esa hipótesis. De lo contrario, si el valor de la prueba es menor que 2.33, entonces se cumple que la media de los electricistas diariamente lo que ganan es mayor que lo de la población. Por tanto, entonces ya tengo establecida mi regla de decisión. Ahora bien, paso número 5. Realizar la prueba del estadístico y concluir. Muy bien. Como ya habíamos calculado el valor de Z, fíjense que ya lo habíamos calculado, vamos a tomarlo y vamos a desplazarlo para acá abajo. Ahí está el valor de Z, 0.45. Ok. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Como el valor de Z, ¿sí?, de la distribución Z es 2.36, debe ser mayor o igual a 2.33. Este valor no es mayor a 2.33. Este valor es menor a 2.33, 0.45. O sea, está hacia abajo. Está hacia abajo. Vamos a buscar una grafiquita ahí que nos ayude a simbolizar esto. Vamos a dar esta grafiquita y vamos a pegarla por acá. ¿Sí? Por ejemplo, esta gráfica me ayuda a simbolizar. Solamente vamos a cambiar este valor que está aquí. Y vamos a insertar un cuadro de texto para dibujarlo encima. Este valor vendría siendo, pero fíjense, es el mismo valor, qué coincidencia. 2.33, ahí está. Pero el valor que me dio es 0.45. Ese valor está hacia abajo. Como por aquí. Ahí está el valor 2.45. Vamos a insertar, ¿sí?, creo que con eso está bien. 0.45 está hacia abajo. Si el valor, ¿sí?, esto vendría siendo el área de aceptación, en este caso es distinto esta parte, vamos a, aquí sería aceptación de H sub 0. Se vendría siendo el área de aceptación de H sub 0.
área de aceptación de H sub 0. Muy bien. Por lo tanto, si ese es el área de aceptación de H sub 0, esta área de acá, rechazo de H sub 0. ¿Cómo sé? Pues eso me lo dice mi planteamiento de hipótesis. H sub 0, el valor debe ser mayor o igual a ese valor que está aquí, 2.33. Como el valor que obtuvimos de la prueba Z es 0.45, es hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir rechazar la hipótesis nula? Si nosotros rechazamos esta hipótesis, entonces estamos diciendo que la hipótesis alternativa es la correcta. Pero nosotros no hablamos de la hipótesis alternativa, hablamos de la hipótesis nula. Por lo tanto, lo que tenemos que expresar es lo que estamos analizando en ese momento. Entonces, en nuestra conclusión, podríamos decirlo de esta manera. Según los datos obtenidos, con esta muestra, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, el precio, ganancia por hora de los electricistas es mayor a los plomeros. Eso es lo que me dice mi hipótesis. Bien. Eso es lo que me dice mi hipótesis. Aunque fíjense, si nosotros nos vamos aquí, la media de los electricistas es más baja que la media de los plomeros. Pero planteándonos nuestro contraste de hipótesis nos dice algo diferente. Muy bien. Esto es lo que haríamos si utilizáramos esta fórmula o esta ecuación estructurada o estandarizada teóricamente. Pero también podemos utilizar Excel y nos ayuda a solventar un poco más rápido esa ecuación. En los tiempos de antes sí era necesario utilizar estas ecuaciones, pero ahora tenemos Excel. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a datos, nos vamos a la opción de análisis de datos, que ya en videos anteriores hemos explicado cómo se incluye esta herramienta. Nos vamos a análisis de datos y seleccionamos esta opción que dice prueba Z para 2 muestras. Prueba Z para 2 muestras. Fíjense que hay prueba T, pero ¿cuál es la condición para utilizar la prueba Z? Es que tengamos el parámetro de variabilidad poblacional. ¿Qué parámetro es poblacional? Poblacional de variabilidad, ya sea la desviación estándar o la varianza poblacional. Entonces le damos prueba para media de 2 muestras. Le damos a aceptar y vamos a ir seleccionando, vamos a borrar estas opciones que están aquí para ir explicándolas poco a poco. Y lo primero que me pide es rango de la variable número 1. Seleccionamos la columna B. Rango de la variable número 2. Seleccionamos la columna C, que incluye a los electricistas. Diferencia hipotética de las medias. Siempre vamos a decir que son 0. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el tema de la normalidad, de lo que asumimos de la normalidad de los datos. Varianza de la variable número 1. Aquí la calculamos. Varianza de la variable número 1 es 25. Varianza de la variable número 2, aquí no me permite seleccionarlo, sino que tenemos que escribirlo, 20.25. Luego nos pide el alfa. El alfa que nosotros utilizamos
va a ser 0.01 y el rango de salida vamos a buscar, el rango de salida vamos a colocarlo aquí y le damos a aceptar. Perfecto. Ya tenemos nuestros resultados. Fíjense que aquí voy a ampliar un poco más esto para que se pueda apreciar. Muy bien. Tenemos las medias calculadas que coincide con las medias que teníamos, que calculamos previamente. Aquí están. 29.92 y 29.24. Ahí están las dos medias. Tenemos las varianzas conocidas, pues que nos las proporcionó a través de un estudio, a través de algún censo que tendría que ver con temas de precios de los electricistas o costos de los electricistas o ganancias de los electricistas. Observaciones, en ambos casos tenemos 20 observaciones. Diferencia hipotética de las medias, digamos que fueron 0 porque estamos asumiendo que hay normalidad en los datos. Y nuestra prueba Z, fíjense que me da exactamente el mismo valor que nosotros calculamos, 0.45, 0.45, exactamente el mismo valor. Y como estamos hablando de una prueba de una cola, ¿sí? Ahí está, prueba de una cola para Z, 2.32, 2.33, si redondeamos este valor me queda en 2.32. Y con esto podemos tomar nuestra decisión sin calcular esta ecuación que parece bastante compleja, pero aunque no lo es, Excel nos ayuda muchísimo a tomar decisiones más rápido cuando tenemos los datos. Muy bien, esto es prueba de hipótesis cuando tenemos muestras independientes y nos proporcionan el parámetro poblacional de variabilidad, ya sea la desviación estándar o la varianza poblacional. Espero que les haya gustado este video y nuevamente si les es útil y quieren seguir compartiendo estos aprendizajes de estadística en Excel, por favor suscríbanse al canal, denle like y compartan este contenido con las personas que quieran aprender estadística. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos.